Muy buenos días, iglesia. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro servicio virtual. Le damos la cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo desde otra ciudad, desde otro país y también a nuestra iglesia amada de la Biblia dice en Oriente. Para nosotros es un gozo volvernos a reunir alrededor de la palabra desde nuestros hogares, alabando a nuestro Señor y aprendiendo de Él. Como saben, y ojalá nunca lo olvidemos, somos la Biblia dice, porque creemos en la palabra de Dios como el manual de nuestras vidas y creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Bueno, como saben, estamos en vacaciones del discipulado y aún de nuestras reuniones ministeriales, así que hemos estado descansando este tiempo de nuestras reuniones físicas o virtuales, pero seguimos creciendo en la palabra de Dios por medio de nuestra lectura diaria, de nuestra oración y aún, si es posible, de nuestra comunión fraternal cristiana. Saben que volvemos de vacaciones ahorita, ya este mismo mes, el 19. Les pedimos, iglesia, que en este momento estemos apartando cualquier tipo de distracción, ya sea nuestro celular, cualquier cosa que hoy nos esté distrayendo de prestar atención de nuestro servicio y que estemos conectados todos con un mismo corazón, alabando a nuestro Señor y aprendiendo de su palabra. Y bueno, vamos a comenzar nuestro servicio dejando todo en manos del Señor, así que les pedimos, nos acompañen orando. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas por este nuevo servicio que nos das, esta nueva oportunidad que nos das de poderte alabar, de aprender de tu palabra, de crecer espiritualmente, mi Señor. Gracias por estos medios digitales en los cuales podemos seguir aprendiendo de ti y de una manera u otra no estar perdiendo esta comunión fraternal cristiana, esta cercanía a nuestra iglesia, mi Señor amado. Te queremos dejar en este momento, Padre Celestial, cualquier tipo de pecado, de oprobio, mi Señor, de carga que tengamos en nuestro corazón como iglesia. Padre, quítalo de nosotros y danos un corazón limpio, agradable a tus ojos, un corazón que te pueda escuchar, un corazón que te pueda alabar, Señor. Limpio nuestros corazones, mi Señor. Tú nos dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitarnos toda maldad, Señor. De igual manera te queremos dejar el día de hoy en tus manos el servicio, Padre Celestial, que cada alabanza llegue al corazón de cada creyente y lo alabemos de corazón para que lleguemos ante tus mismos atrios como congregación. Te dejamos en tus manos tu palabra, mi Señor, que sea predicada con poder por tu pastor. Dale tu gracia, dale tu amor, dale tu poder. Y sobre todo, mi Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de ellos, mi amado Señor. También dejamos en tus manos a cada una de las personas que nos ven hoy por primera vez, que hoy sea el día de su salvación, o aún si ya nos han visto y tú has permitido que lleguemos a su casa por medio de estos servicios virtuales y no te han recibido, que hoy sea el día de su salvación, conquista y enamora sus corazones, mi amado Señor, y que sea fruto que permanezca. Dejamos en tus manos todo nuestro servicio y también todos aquellos servicios de la Biblia dice en Colombia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos. Iglesia, vamos a empezar alabando a nuestro Dios y empezamos exaltando la labor de nuestro Señor Jesucristo, con Él es digno, recordando su obra redentora y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y también Todopoderoso, exaltando las maravillas y el poder de nuestro Dios que se ve reflejado en nuestra vida en cada momento. Entonces, alabemos. Digno el Cordero, Digno el Cordero, digno el Cordero, que fue inmolado, Él es digno.
Jesús el Cordero. Santo, santo, santo es el Señor. Digno, digno, digno es el Señor. Al Cordero mira, que quita la maldad. Al Cordero mira, la vida nueva da. Gloria, gloria, gloria al Señor. Cristo, Cristo, Cristo Salvador. Cristo Salvador. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a honrar la palabra de Dios. Buscamos, por favor, en el libro, en nuestra Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Iglesia, y continuamos alabando a nuestro Dios y vienen dos alabanzas que nos hablan de la labor que tenemos que hacer como creyentes y como iglesias, que es llevar su gloria a las naciones y como ese pueblo escogido, ir a llevar también su palabra. Entonces empecemos a alabarle con somos el pueblo de Dios y tu gloria a las naciones. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Hoy daremos unos anuncios muy importantes. Si has hecho tu profesión de fe o has invitado a morar a Cristo en tu corazón, esto quiere decir que has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora necesitas alimentarte espiritualmente, es decir, necesitas conocer al Dios de la Biblia. Y lo hacemos a través del discipulado. Si este es tu caso, pido que te comuniques con la persona que te compartió el link. Ella se encargará de guiarte en la manera en que puedas empezar por los medios virtuales. Solo necesitas 1 hora en la semana y la disposición de tu corazón. Recordamos que todavía nos encontramos en vacaciones de discipulado, pero esto no quiere decir que son vacaciones espirituales. Debemos seguir siendo fieles y practicar nuestras 3 disciplinas espirituales. Y retornamos el día 19 de julio. Este 18 de julio tenemos nuevamente nuestro servicio presencial. Debemos apartar este tiempo y estar llegando con nuestras familias e invitados y poder congregarnos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que si has entendido la responsabilidad del ofrendar y deseas hacerlo, pido que te comuniques con nuestros líderes o maestros del discipulado, quienes se encargarán de guiarte en la manera en que puedas hacerlo. En esta semana vamos a pedir como iglesia que oremos especialmente por nuestras peticiones, no olvidando las anteriores. Oremos para que cada persona reciba a Cristo bajo estas circunstancias y que cada persona que reciba a Cristo desee crecer y conformarse en Él. Ahora vamos a listar nuestras Biblias y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, qué alegría nuevamente por estos medios volvernos a ver, sabiendo que pues estamos cumpliendo, ¿verdad?, con la ley y con lo que nos están pidiendo. Todavía las cosas no están fáciles para el mundo por el medio de este COVID. Entonces queremos aprovechar estos medios para seguir llegando a cada uno, Señor, que sabemos que conformamos el cuerpo de Cristo, que el Señor está en cada lugar donde nos reunimos y que es una forma de congregarnos a la distancia. Entonces, como saben, estamos estudiando este libro de Lucas y todavía, pues también ya saben, seguimos en vacaciones. Ya pronto, confiando en Dios, la próxima semana, la semana de más arriba, el 19, estamos retomando el proceso del discipulado. Entonces los animo a estar repasando, a estar listos, porque va a ser un momento especial otra vez y vamos a terminar haciendo algunos de estos discipulados presenciales. Entonces confiamos en que Dios está guiándonos. Así que pido que por ahora busquen sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Hoy vamos a terminar esta serie. Sí, esta serie que hemos empezado. Recuerden el libro de Lucas, escrito por el médico Lucas.
alguien que recopiló todos los datos, que no fue un discípulo directo de Jesús. Sin embargo, él hizo un estudio minucioso y escribió en la palabra de Dios todo lo que él había recopilado como un historiador y nos mostró todo el avance de nuestro Señor Jesucristo paso a paso. Como saben, hoy vamos a continuar ahí con este tema que nos habla ahí de el propósito personal que destruye el plan de Dios, y vamos a ver la séptima parte, la última. Hoy, confiando en Dios, terminamos esta última parte de esta serie. Es el último momento. Jesús, recuerden que en ese capítulo 22 empezó a hablar de la unidad, empezó a hablar de lo que iría a ser más adelante llamado iglesia. Por ahora es un grupo muy compacto que él ha formado y que él ha dicho que esa es la iglesia, que es el cuerpo, que ellos son sus amigos, que la unidad es importante, que él les enseñó todo, que los llamó amigos, que es su familia, esa familia que Jesús ha formado, son ellos. Eso es lo que más adelante se va a denominar la iglesia. Pero nos habla cómo los propósitos personales destruyen esa unidad y destruyen el plan de Dios. Cómo cada uno que tiene un propósito personal destruye el plan de Dios. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Cuando no pensamos en la unidad, no pensamos todos en servir y ganar las almas, sino que cada cual está en su mundo, en su proyecto de vida, en su propósito, pues vamos a destruir el plan de Dios. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Y bueno, vamos a mirar aquí los temas, y son estos 7 temas que hemos visto, por casualidad 7, ¿verdad? Dice, primero, no identificarse con Jesús, y veíamos a Judas, siempre le dijo maestro y nunca fue capaz de reconocerlo verdaderamente, y de hecho pues fue y negoció y lo vendió. Al estar con Jesús sirviendo al enemigo, este Judas nos tipifica a esas personas, a esos discípulos que están ahí cerca, que son fieles, que no fallan a ningún discipulado, pero nunca le sirven al Señor, sino le sirven al mundo. Están en otras cosas, están más sirviéndole al mundo que sirviéndole al Señor. Al exigir una posición sin desear servir, venimos del mundo, donde el mundo se gana las posiciones por influencias, se gana la posición por el apalancamiento que se tenga. Entonces piensan que llegar a tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia es igual. Y el Señor les dice, están equivocados, el que va a ser el primero es el que más sirve. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y nos habla de la importancia de ser un líder. Finalmente, el Señor cumplió con todo eso hasta el último momento, sirviendo a sus discípulos. Al tener una fe fingida, ¿cuántas veces decimos, Señor, vamos a hacer esto y nos comprometemos? Pero es una fe fingida, una fe que no va a ser real, que hablamos pero no cumplimos las cosas, ¿verdad? Y esto es un peligro, y el Señor ha manifestado ese peligro de esa fe fingida. También vimos al no ser consciente de la batalla que se avecina. Veíamos como unos soldados ahí, cada uno en su mundo. La batalla se avecina, pero los discípulos no les interesa, no están apersonados de lo que va a venir, de esa circunstancia adversa que se va a presentar. Y esto pues puede ser lo que nos está pasando ahora. Cada uno sigue en su mundo, vemos este mundo casi destruirse, la venida del Señor está cerca, pero cada cual está en su mundo, nadie se está preocupando por la batalla espiritual para la cual Dios nos escogió, debemos librar. Así que es un desafío impresionante lo que el Señor está haciendo en esta última oportunidad que tiene para ver a sus discípulos. Y la semana pasada hablamos al no considerar la trascendencia eterna de la oración. Jesús otra vez está orando y lo lleva y les muestra la importancia de la oración congregacional y cómo Él los reúne y ora, pero los discípulos duermen. Entonces no hemos entendido, y tal vez hasta el día de hoy como iglesia estemos en las mismas condiciones, no entendemos lo que es esa oración con repercusiones eternas, que trae una trascendencia eterna, que es lo que el Señor pide que hagamos, que ojalá cada una de nuestras oraciones estemos clamando, porque Dios nos abra puerta grande y espaciosa, porque muchos son los adversarios. Bueno, hoy vamos a continuar, como les decía, es la última parte, y vamos a estar mirando en la séptima parte, al ser inconsistente. En Lucas 22 del 47 al 62. Pido que me acompañen, vamos a leerlo y después empezamos a desarrollarlo. Entonces, pido ahí sus Biblias que me sigan. Versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada?
y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta porción que tú nos muestras en tu palabra, viendo esas últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, llegando ya próximo a su muerte. En los últimos momentos en que está con sus discípulos, las últimas experiencias que tiene con ellos. Qué triste lo que vemos en esta porción, ver la reacción de cada uno de ellos. Pero Padre, queremos darte gloria, darte honra, porque nos tipificas el tipo de creyentes que podemos llegar a ser. Que no importa si hemos andado contigo poco o mucho tiempo, muchas veces te traicionaremos, te entregaremos y te negaremos, porque es lo que nos muestras. Dios, cambia eso en nosotros, que aún de verdad seamos capaces de ir a la cruz, de ir a la muerte por tu causa. Señor, transforma la vida de mis hermanos, la misma vida nuestra, que seamos capaces de morir a este mundo y de dar la vida por ti, Señor, sabiendo que es la única esperanza eterna que este mundo tiene. Señor, gracias por esta porción tan importante y tan relevante para nuestras vidas. Pido que nos dirijas, Señor, porque probablemente seamos ese tipo de creyentes inconstantes, Señor, que no somos consistentes en nuestras vidas. Y cómo esa consistencia tarde o temprano se va a probar y saldrá a flote lo que verdaderamente somos. Qué peligro cuando tú pruebes tu iglesia y no haya nada que verdaderamente valga la pena. Por eso clamo, Dios, que nos hables por medio de tu palabra y que tú seas dirigiéndonos, Señor. Pido que el Espíritu Santo sea el maestro, que nos conduzca a toda la verdad y que, Señor, rompa esos corazones endurecidos, esos corazones intelectuales que no quieren oír tu voz, que solamente creen en sí mismos, en sus creencias, mas no quieren conocer la verdad, como nos muestras aquí con muchos de los casos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros vimos en esta porción anterior algo que aprendíamos, cómo el Señor habla de la oración y cómo tiene unas repercusiones eternas. Y tenemos que practicar. Él les enseñó a sus discípulos desde el primer momento que él empezaba y se iba a lugares apartados y oraba, y muy de mañana él estaba orando. Recordemos, él pide que los discípulos piden que les enseñe a orar. El Señor les enseña cómo debe ser la oración. Pero Jesús tenía un hábito que lo practicaba diariamente, buscaba a su Padre, ¿verdad? Y esto era algo que tenemos que entender. No tenemos ese hábito nosotros probablemente, y por eso afectamos negativamente el plan de Dios. Y no lo hacemos porque nos dormimos, nos dice la historia aquí, ¿verdad? Estaban dormidos. Y vemos cómo Jesús, con una intensidad superior, sabiendo lo que se avecina, está orando y se está metiendo más para
prepararse para lo que viene, porque Él les enseñó lo que significaba no nos metas en tentación, ¿verdad? Y cómo el no meterse en tentación, y con esa explicación que nos dio, era la tentación de desobedecer, de no cumplir el plan. Los apóstoles en ese momento están con Él, lo lleva al monte y quiere orar con ellos. Hace esa oración congregacional, la necesidad de la oración congregacional, y se reúne con ellos y les pide que lo acompañen, pero recibe a su círculo íntimo, los más cercanos, y les dice, y angustiado a ellos, les muestra lo que él está padeciendo y les dice: necesito que me apoyen en oración, quedaos aquí y orad conmigo. Esa oración congregacional, pero él en su angustia está diciendo, pero cuando regresa, el Señor le dice: Simón, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Fui a orar por una hora allí, derramando mi corazón delante de mi Padre, y ustedes no han podido velar. Pero él se dirige específicamente a Simón: Simón, ¿no has podido velar conmigo una hora? Tú que dices que eres el más fiel, el que tiene más capacidad, el que está dispuesto a ir a la cárcel y a morir, y que está dirigiendo los comentarios de los demás por lo que dices, ni siquiera una hora has podido velar conmigo. Ahora, no sé qué tipo de creyente seas, pero a veces nos consideramos mejores creyentes que otros, pero finalmente ni siquiera somos capaces de tener la misma mente de Cristo. Qué tremendo ver este caso, y por eso me parece tan impresionante esto que está viviendo el Señor a última hora. Les pidió que oraran para que no entraran en tentación, y entendíamos que ese recurso literario, el inclusio que había allá, todo lo que habla de no entrar en tentación, que se lo repitió a ellos 3 veces, le dijo que oraran, que velaran y que oraran. No lo hicieron. Y cada vez que vino, los encontró durmiendo. Tal vez así estamos como iglesia. Va a venir la segunda venida del Señor, pero nos encontramos durmiendo, pidiendo cosas materiales, o para evitar que todas estas luchas que tenemos, y que nos ayude, que nos saque adelante, pidiendo tal vez por cosas materiales. Pero no tenemos esa tendencia a pedir por las almas de los hombres en una forma ferviente, por la conquista de este mundo, porque muchos son los que están yendo al infierno, y lo estamos viendo en las noticias. Cada día nos dicen cuántos están muriendo por el COVID, cuántos están hospitalizados, cuántos probablemente van a morir porque están en esa condición, pero no nos inmutamos, no pasa nada en nuestras vidas. Vemos también aquí que el Señor termina en ese momento cuando Él les está hablando, y ya les había repetido con lo de la espada: basta ya. Y en ese momento que les vuelve y les dice, y los encuentra por tercera vez durmiendo, le dice: basta ya, levantaos, se acerca el que me entregará, o sea, el que me va a entregar. Y él los despierta, segunda vez que les dice: basta ya. ¿Qué es lo que pasa? No entienden. Qué increíble, el Señor en cierta forma con su angustia está llamando la atención: basta ya. Y tal vez es lo que necesitamos oír: basta ya de esa vida que llevamos, de esa inconsistencia, de no estar orando, de no estar buscando al Señor, de no hacer las cosas. Dice el Señor: basta ya, es el momento. Ahora, esa inconsistencia puede ocultarse por un tiempo, pero tarde o temprano sale a la luz. Un día se manifestará plenamente. Todos aquellos que simulan o esconden algo, un día se manifestará cuando seamos zarandeados, cuando vamos a ser revestidos, o sea, cuando vamos a estar embestidos verdaderamente. Y el Señor dice: bueno, ¿qué es lo que hay allí? Entonces vamos a empezar desarrollando esta porción, y lo primero que vamos a ver es la inconsistencia. Estamos hablando al ser inconsistentes, pero empieza por la primera, la inconsistencia de Judas, ¿verdad? Es inconsistencia de Judas. En Lucas, en el capítulo 22, del 47 al 48, nos dice: mientras él aún no hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y habla del Hijo del Hombre, una expresión que habla del Hijo de Dios, que habla del Mesías, que habla del Salvador. Y lo que le está diciendo: ¿sabes en lo que te estás metiendo? Estás entregando al Hijo de Dios. Has tomado una decisión tan equivocada que estás entregando al Hijo de Dios. Judas muestra su inconsistencia públicamente.
Hasta ese momento, seguramente los discípulos y toda la gente que los veía un grupo, todo el grupo, toda la gente veía a esos 12 muy comprometidos con el Señor, y además Judas, un hombre carismático, un hombre que nunca falló, que fue fiel en todas las enseñanzas, en los milagros, hizo la obra, hizo milagros, sacó demonios, bueno, hizo muchas cosas, lo veían como cualquiera de ellos. Sin embargo, él no era de ese grupo, parecía ser, pero no era. En Mateo 26, 23, no tienen que buscarlo, pero dice, entonces respondiendo, dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dijo nuestro Señor Jesús. Se lo dijo a sus discípulos que estaban ahí reunidos. Ellos tal vez vieron que el que metió la mano en el plato de él fue Judas, pero ellos no podían comprender cómo una persona como él, de tanta confianza, que fue el tesorero al que le dejaron que manejara la bolsa, no puede ser. Ese es un hombre como fiel, ese es un hombre como correcto. Tal vez como en la parte política pasa, ¿verdad? Se encarga a personas que uno ve de lejos y uno dice, qué increíble, pero terminan así. Y acá está él, ¿verdad? Y siendo esa persona, el que organiza todos los eventos, que es carismático, que se llega a la gente, que consigue las cosas para el grupo, no es una persona increíble. Nadie podía pensar que un tipo como Judas podía entregar al Señor. Se veía tan fiel. El Señor despierta a sus apóstoles y les dice, levantaos ya, viene el que me ha de entregar. Dice que se presentaba la turba, acaba de orar y les dice, levantaos ya, viene el que me va a entregar. Y dice que en ese momento justo aparece esa turba. Turba habla de como un grupo alzado que viene a cogerlo, que viene con ímpetu, con alevosía a acogerlo. Entonces él que aparece esa turba. Y adelante, el que iba dirigiendo la turba, Judas. Adelante. Uno de los 12. Y el Señor trata de resaltarnos y Lucas y diciendo, mira, uno de lo que era del equipo resultó ser un traidor. Uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Y lo que trata de mostrar el Señor, porque recuerde, tuvo muchos discípulos, pero cuando él tomó la cena, la Pascua, tenía solo estos 12. Y dijo, ustedes son mis amigos, ustedes el grupo más cercano, la gente más fiel, ustedes han sido fieles conmigo. Y ahí estaba Judas. ¿Quién podría pensar que después de todo esto, que ha convivido con el Señor, sea capaz de ir y venderlo, ir y entregarlo? Y aún tal vez lo haya hecho, pero ser capaz de ir y cumplir esa entrega. Cuando el Señor, después de que él se compromete a venderlo, le habla de que es amigo. Bueno, este que es muy fiel termina cumpliendo lo que se ha comprometido. Descaradamente se acerca al Señor para darle un beso. Y yo digo que todo esto es tan impresionante porque cuando uno hablamos de esto es una actitud contradictoria. Y comparando esos pasajes paralelos, cuando se da ese beso, es de afecto, es de cercanía. Pero el Señor esto estaba profetizado, por eso Jesús dice que esto se tiene que cumplir. Y entonces viene a cumplirse. Y ahí con un beso lo entrega, ¿verdad? Dice, un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa expresión del Hijo del Hombre, del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios. Todo lo que está escrito ahí se lo hace saber a él. Tú estás metiéndote en un lío terrible, estás entregando al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. O sea, una total traición de un amigo. Salmo 41:9 ya estaba profetizado esto. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el tesorero, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Recuerden que calcañal lo vimos, la primera mención está en Génesis, hablando de la serpiente, atacará en el calcañal. Y ahí estamos viendo que él está diciendo, se convirtió en Satanás y lo atacó. Él mismo se levanta y esa posición, esa forma rastrera de llegarle, se levantó para entregarlo. Se supone que el beso es una manifestación de cercanía. Es algo que lo hacemos y a la gente que apreciamos es que le damos ese beso, ese respeto que esto implica, ¿verdad? El aprecio. Y mire en Mateo, comparando un pasaje paralelo, dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire las expresiones de alguien tan traicionero y lo que él hace. Primero, obviamente, darle ese beso, pero antes de darle el beso, le dice, salve, maestro. Casi es una venia que decía, mi honorable señor, honorable maestro. Desde luego vemos que era solo una expresión que él no experimentaba, pero él dice todas estas cosas. Él hasta el último momento siguió fingiendo, salve maestro, como decir, Señor, yo te respeto, honorable Señor, yo vengo ante ti, te respeto. Y le da un beso para entregarlo. Jesús le hace una pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Es mi amigo, ¿a qué vienes? Yo creo que esas palabras debían ser una puñalada en el corazón de Judas. Amigo, ¿a qué vienes? Jesús se mostró amigo todo el tiempo. La Biblia dice que el que es amigo ha de mostrarse amigo. Y él hizo todo lo necesario para que ellos pudieran creer que era el verdadero amigo, protegiéndoles, enseñándoles, ayudándoles. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y vamos ahí a Juan capítulo 15, versículos 13 al 15, cuando el Señor los llama de esa manera y ellos tienen que entender esto. 15, del 13 al 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, y ahí empieza ya lo que es la gran comisión. Y el Señor está diciendo, los he llamado amigos, porque ustedes van a continuar después de mí el trabajo que hay que hacer. Son mis amigos, ya les enseñé todo, ustedes van a cumplirlos. Pero este Judas, el Señor le dice, ¿tú eres mi amigo? Ya conoces todas las cosas, te enseñé todo, te enseñé que yo era el Hijo de Dios, todo te lo enseñé. Y esta es la amistad que tú me ofreces entregándome. Desde luego, aquí tipifica a un inconverso, lo entendemos, a una persona que no ha recibido a Cristo. Y digamos que esto es un peligro porque probablemente algunos que están en la iglesia hicieron una oración, pero no son salvos. Creen estar con Cristo, pero no lo están. Y pues obviamente sin el poder del Espíritu Santo, pues va a ser muy difícil que puedan obedecer a Dios, que puedan crecer espiritualmente. Tal vez tienen rituales religiosos, tal vez se disipulan, tal vez asisten los domingos a los servicios, aún estarán sirviendo en algunas cosas, pero si no tienen a Cristo, un día lo van a entregar, un día van a hacer algo semejante. Muchos de ellos probablemente por seguir esas tradiciones, oran o rezan sus necesidades personales, esas necesidades de cada uno, oran porque Dios bendiga su plan, pero no buscan hacer la voluntad de Dios. Eso que el Señor les enseñó de orar y de buscarle, no lo hacen. Pero a la vez, digamos, como digo, esto nos tipifica a una persona inconversa, lo de Judas, que está dentro de la iglesia, que está fingiendo ser creyente y no lo es. Pero a la vez podemos pensar que muchos creyentes que tal vez ya hayan recibido al Señor verdaderamente, hayan recibido a Cristo, tengan la misma actitud de Judas, de venderlo por cualquier cosa, de no servir al Señor, de no caminar con Él y de negarlo con su vida, en su trabajo, en su estudio, en su vecindario, en su familia. Están negando esa vida nueva que Jesús les ha dado, porque siguen viviendo, como el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, como la vida anterior. Entonces, esto puede ser un caso. No sé si te identificas con él, si identificas, Dios está dándote esta oportunidad de que arregles, que camines con el Señor, que no sigas en esa dirección que no es buena, no te va a ir bien, no es conveniente para ti ni para el reino. Trabaja esto, porque el Señor te está llamando la atención y te está diciendo es importante tomar decisiones. Lo segundo que vemos de la otra inconsistencia es la inconsistencia de los discípulos en general. Ahí en el versículo 22 del 49 al 51 nos dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Recuerden, el Señor a sus apóstoles les había dado una enseñanza
de que el que no tuviera espada, que vendiera su capa y comprara la espada. Pero identificamos que la espada que él decía era esa espada aguda que sale de la boca, como decía Jeremías. Y que cuando uno encuentra ese tesoro, vende todo el resto, todo lo que no es importante, y se dedica y compra ese terreno del tesoro, esa perla preciosa, la compra porque es lo más importante, porque cuando yo encuentro que es el reino, ya lo demás pierde importancia para mí, ya el mundo no me interesa, ya voy a trabajar en esa perla con esa espada aguda, voy a trabajar. Y es lo que el Señor nos pide, de hacer esa entrega verdadera. Ya lo que le estaba diciendo a sus discípulos, ahora ustedes tienen que ir hasta el fin del mundo y ustedes tienen que vender todo eso que tienen y comprar la espada aguda para poderlo hacer, para poder cumplir. Si no haces eso, estarás llenando de cosas materiales que te impedirán llegar al reino con fruto. Hay que hacer algo que no te estorbe. Todo lo que te estorba para servir hay que dejarlo. Sus apóstoles, cuando el Señor va a orar, se duermen. No se preparan para lo que viene. No fueron capaces de apoyar al Señor en el momento más difícil que Él se lo manifestó a ellos. Estaban durmiendo. Al no aplicar las lecciones recibidas, donde la oración debe ser un hábito constante, que el Señor se lo enseñó con su ejemplo, ellos no lo entendieron y no lo practicaban. Yo te digo, tú has pasado por el discipulado. Has entendido lo que significa la oración. Tú ya tienes ese hábito, tú tienes esa comunión con el Señor todos los días, le hablas a Dios y Él te contesta por medio de la palabra, tienes esa comunión con Dios. ¿Es un hábito en tu vida? ¿O también te duermes como los discípulos que están aquí? No tienes ese hábito. Y si no tienes ese hábito, no oyes la voz de Dios, no sabes lo que hay que hacer. Si no oras al Señor, pues tampoco tienes la protección de Él. Entonces, estamos igual que estos discípulos, dormidos. Hablamos de que como creyentes debemos orar para que no nos meta en tentación y ya entendíamos que nos proteja del maligno y que debe ser antes de que aparezcan estas dificultades, estas tribulaciones en nuestras vidas, que estemos preparados para entrar a esa tribulación con toda la fortaleza como lo hizo el Señor, que se preparó en una forma sobrenatural para entrar a eso tan difícil que venía. 3 oportunidades le repitió el Señor, porque Él sabía la dificultad y lo que iba a vivirse más adelante. Y Él se lo está diciendo, lo cual lo conduciría a Él a la muerte, a su crucifixión, a ser muerto inmerecidamente, injustamente. Pero Él está para cumplir las Escrituras, para obedecer. Él no quiere entrar en la tentación de desobedecer al Padre. Vemos cómo los apóstoles todavía con la actitud del viejo hombre quieren pelear físicamente con los que vienen a apresar al Señor. Uno de ellos pregunta, probablemente Pedro fue el que preguntó, como estamos ahí viendo, ¿heriremos a espada? Y yo creo que el Señor dijo, oiga, ¿qué fue lo que no entendieron cuando les expliqué de la espada y cuando me salieron que tenían 2 espadas? Que les dije, basta ya, ustedes no entienden lo que les estoy diciendo. Pero yo, ¿heriremos a espada? Jesús nunca les enseñó que era la forma, ni Él en ninguno de los 3 años que vivió tomó las armas o hizo algo de esto para atacar a alguien. Siempre fue con la palabra de Dios. Pero pareciera que estos discípulos no hubieran andado con Él. Uno le dice, ¿heriremos a espada? Qué increíble. Alguien saca la espada y corta la oreja de ese siervo del sumo sacerdote. Pero afortunadamente el Señor estaba allí y no permite que haya ningún otro tipo de derramamiento de sangre. Él no quiere que encuentren una motivación para ahora sí decir, estos son unos levantados en armas y hay que acabar con ellos. Él no quiere dar otro mérito para lo que Él tiene que cumplir. Otra excusa para que Él lo lleven a la muerte. Tiene que repetir básicamente la 3ª vez, basta ya. Basta ya. ¿Qué es lo que no entienden? Caramba, el poder de la espada aguda es muy diferente a lo que ustedes están diciendo acá. El Señor tiene que intervenir. Pero, por otro lado, póngase a pensar esta turba que ha llegado, el sacerdote, todos los que quieren creer al sumo sacerdote y a los escribas de que él no es y que hay que matarlo. Pero ahí le cortan la oreja, ven que se le cae la oreja y ahora el Señor vuelve y se la pega. Ellos tuvieron que ver ese otro milagro y que es el último milagro que Jesús hace antes de morir. Es el último milagro que Él se presenta, sanar la oreja de ese siervo. ¿Qué podía decir ese siervo?
él pudo decir, es un poder sobrenatural, es algo impresionante. Me la cortaron, cayó, yo la tenía la oreja en la mano y él volvió y me la pegó y ya está unida, no tengo problema. Los que estaban ahí tuvieron que ver ese milagro y poder creer que él era Dios. Sin embargo, esa turba enardecida está cegada. Uno de los discípulos del Señor lo ha entregado. ¿Por qué no creer que él sea un impostor? Todos estos que llegan. 3 años han pasado con Jesús, les ha dado todo el consejo de su Padre, como ya leíamos ahí en Juan, y ellos aún manifiestan una falta de entendimiento y una poca práctica de lo recibido. ¿No te hace pensar en tu caso? Tal vez has recibido mucho de la palabra de Dios y muy poca práctica tienes hoy. En el momento que tienes que responder, repites versículos, conoces lecciones, pero no las vives. El Señor les afirma que desconocen todo. Dice, ustedes desconocen todo hasta mi gran poder. ¿Por qué quieren atacar con una espada? Pero él había orado, se había preparado de una forma sobrenatural para todas estas cosas. Es más, Jesús tiene el poder para buscar un atajo y no cumplir con estas cosas que le están pidiendo allí y aún no llegar, y él podía coger un poder inmenso para hacerlo. Y mire lo que dice este pasaje de Mateo 26. Pido que lo busquemos ahí, Mateo 26, del 52 al 54. El Señor está haciendo esto último, hace ese último milagro, y ese último milagro es increíble. Pero miremos este pasaje acá, porque el Señor afirma que ustedes no entienden ese gran poder que tengo. Y ahí en Mateo 26, del 52 al 54 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas? Y él le está diciendo, ¿ustedes no creen que tengo ese poder? Les he mostrado todo el poder, milagros, he levantado muertos, sanado una cantidad de gente. Ustedes lo han visto. ¿Acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes no creen que eso podría pasar? 12 legiones de ángeles para poder acabar con todo esto. Es posible. Es que soy el Hijo. Él podría hacerlo. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así haga? Qué respuesta tan impresionante. Yo pido que la analicen. Aquí dice el Señor a estos discípulos que están con Él, ¿por qué han dudado de mi poder si lo he mostrado por 3 años? El poder que tengo, la autoridad, que soy el Hijo de Dios en un poder sobrenatural. Y ustedes lo han visto. Yo en ese momento podía pedir 12 legiones de ángeles, los tendría aquí y acabarían con todo lo que hay. Todo, absolutamente, porque tengo ese poder, lo puedo hacer. Pero entonces entraría en la tentación que les he hablado, y por eso oré para no entrar en la tentación, porque yo tengo el poder de destruir a todos estos, pero para que se cumplan las escrituras, para obedecer, necesito que se cumplan las escrituras, necesito someterme. Es necesario que así sea. No quiero entrar en la tentación de desobedecer a mi Padre, porque el poder lo tengo y puedo decir esto y aparecerán estos ángeles y acabarán con todos. Pero ese no es el plan. Está profetizado que yo tengo que morir. Por eso es necesario. ¿Qué respuesta del Señor? Me hizo acordar, es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor te dice, no importa si tienes que sufrir, si es la voluntad de Dios, vale la pena. No esquives el sufrimiento. Prepárate para pasar por esa prueba de zarandeado y salir bien airoso. Ese basta ya del Señor debió ser una expresión de mucha tristeza para él. Como diciendo, ¿qué es lo que no entienden? Les expliqué. ¿Qué es lo que no entienden? Basta ya, basta ya. ¿Qué es lo que no entiendes? 3 años con ustedes y no entienden. Pero saben, esta es una historia reiterativa. Desde el Antiguo Testamento vemos esta historia reiterativa. En este pasaje de Segunda de Reyes 7:14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Muchos años era la misma actitud. Jeremías
Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Una actitud reiterativa. Cuando está Jesús es la misma actitud, y probablemente hoy sea la actitud tuya, la actitud de muchos de nosotros que oímos su voz y no queremos obedecerle. La misma actitud. Esto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. La palabra es viva y eficaz, sigue siendo la misma. Jesús afirma que Él va a cumplir todo lo que se ha ordenado, que está escrito. No va a fallar a una sola profecía. Finalmente dice ahí en Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos de inmediato dijeron, nos quedamos contigo. Dejándole, huyeron. Usted se va a dejar matar, se va a morir, nos perdemos. O sea, tienes el poder para defendernos y no nos vas a defender, sino que te vas a ir a la muerte. No, nos vamos. Tremendo. Yo lo que quiero que miren son las últimas horas de Jesús con vida. Y está viendo que invirtió 3 años en aquellos. Estos son los que son sus seguidores. Y están mostrando todo este comportamiento. La última imagen que va a tener Jesús son estos discípulos huyendo, abandonándolo, entregándolo, negándolo. Qué increíble. Cuidado con tener la misma actitud de sus discípulos. No orar, ni aplicar lo aprendido, ni siquiera lo básico. A pesar de que eso sucedió hace, como digo, tantos años, pero en especial 2000 años, esa misma actitud se encuentra el día de hoy en la iglesia neotestamentaria. La misma tenemos hoy. Puras personas que oyen, pero no viven ni quieren aplicar la palabra. Ahora vamos a mirar lo tercero, la inconsistencia de los líderes religiosos. En Lucas 22, 52 al 54 nos dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. En otras palabras, el Señor está diciendo a estos líderes religiosos, ustedes son ridículos. Nunca me vieron hacer una revuelta armada, porque vienen a detenerme con palos, con armas. ¿Qué es lo que les pasa? Vienen como si yo fuera un ladrón. Y realmente los ladrones son ustedes, porque yo vine a reclamar lo que me pertenecía. En el templo era mi lugar y venía a reclamarlo y ustedes se apoderaron y se lo han tomado y ustedes son los ladrones. Pero ahora vienen a cogerme a mí como si fuera un ladrón y como si yo fuera un revoltoso, con armas, con palos. ¿Qué les pasa? Yo vine a reclamar el lugar que me pertenece y ustedes lo han tomado. Y es algo que es contrario. Y verdad, como lo bueno es malo y lo malo es bueno, y ahora él sale perdiendo al reclamar lo que le pertenece. Son tramposos, son rastreros. Enfrentan las cosas estando yo en el templo con todos. ¿Por qué no me atraparon allá y mostraron con argumentos por qué yo debería morir? ¿Por qué tienen que ser rastreros venir en la noche y en estas condiciones hacerlo? ¿Por qué? Porque ustedes no tienen argumentos. Y como consecuencia recurren a las cosas ilegales y hasta el homicidio para matar y continuar con el fraude y la corrupción. Hay una incapacidad de ustedes y esa incapacidad la muestran de esta manera, acabando los argumentos, acabando la verdad. Por eso el Señor afirma a ellos tan claramente que les dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, el Señor dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Por eso es el tiempo de la potestad de las tinieblas. Es vuestra hora. Les pertenece a ustedes esa hora. Porque ya no quieren recibir la verdad y por más que les predico la verdad y les envié a profetas que les predicaban la verdad, no la quisieron creer. Pero ahora quieren sacarme del camino.
porque la verdad los ofende, porque esa verdad les molesta. Esto lo dijo Jeremías, ¿verdad? ¿Quieren sacarme del camino? Pues no soportan la verdad. El profeta Jeremías lo había dicho en Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? Ya no quieren oír. He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Tremendo. Los líderes religiosos no quieren. Hasta el día de hoy en Israel sucede lo mismo. Esa es la actitud rastrera de los líderes religiosos que no encontraron argumentos bíblicos para debatir. El Señor, cada debate que tuvo, los dejó callados, los dejó mal parados, porque no pudieron contra Él. Sus mentiras y todas las manipulaciones y los que enviaban para ver quién les cogían, nunca pudieron hacer nada con Él. Todas esas farsas y todas las estrategias se les estallaban en sus propias caras. Jesús siempre ganó cada conflicto que ellos le armaron. Jesús por donde iba le sacaban esos conflictos, pero Jesús los ganó todos. No han podido y ni podrán ganar uno solo. Sabemos que aquí usaron de una de las estrategias más sucias, más viles, que era conseguir un traidor que se vendiera y terminara entregándolo sin tener un solo delito, siendo justo y hablando siempre con la verdad, apoyado en las escrituras plenamente. Todo lo que él hablaba estaba justificado en la palabra. Estos estudiosos de las escrituras, que debían ser los que más lo comprendieran, los que más entendieran, estaban en peligro su estatus, está en peligro su posicionamiento. Estos líderes, con sus propósitos personales afectados por la verdad y las enseñanzas de Jesús, señalados directamente de ser hipócritas, de servir a sus vientres, como le señaló el apóstol Pablo en Romanos 16:18, ahí adelantico, pido que lo busquemos, y el mismo apóstol Pablo señaló que esto pasa cuando la gente quiere solamente enfocarse en esas cosas materiales y en sacar provecho, no cumplir el plan de Dios, sino sacar un provecho personal. En el 16, versículo 18 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y dice que eso va a pasar y que eso ya está pasando en este momento. Y dice que va a ser, y esto es una característica, y más en este tiempo se está viviendo. El pasaje paralelo nos amplía más la información, dice claramente cuál era esta estrategia. Lo llevaron al concilio sin tener nada contra él. Muchos falsos testimonios de mentirosos, hijos del diablo, trataron de argumentar, pero eran ridiculeces, hasta que el sumo sacerdote encontró cómo enardecer la turba con una pregunta que le hace al Señor y que él no puede negar, y contesta con la verdad, y por haber contestado la verdad encontró un argumento, según ellos, justo para mandarlo a crucificar. Estaban buscando esos argumentos, han pagado, han traicionado, han mentido, han hecho todo. Aquellos que conocen la palabra han tenido todos estos delitos contra la ley de Moisés y se sienten tranquilos, se sienten bien de lo que están haciendo. No les importa ya nada de las escrituras. Ellos quieren sus propósitos personales y van a destruir al Salvador del mundo. Es increíble esto. Cuando vemos nosotros lo que el Señor nos habla en ese pasaje paralelo, pido que lo busquemos, Mateo 26. Ese pasaje paralelo que nos habla de esta característica, Mateo 26, versículos 57 al 68. Y nos dice lo que sucedió aquí. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Han llegado, está todo el Sanedrín, está todo el concilio allí reunido. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos no les importa si hay verdad o no, ellos quieren es buscar algo para matarlo. No importa si él está hablando la verdad, no importa si es el Hijo de Dios, hay que matarlo.
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le dice que te conjuro por el Dios viviente que nos digas la verdad. Bueno, él dice la verdad, eso soy. Habla completamente la verdad. Esta verdad ellos no la quieren escuchar y como consecuencia dice el 75, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¡Qué rapidez! Estaban buscando cómo llevarlo a la muerte. Ya, ahora sí encontramos, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, mire cómo entienden ellos, es el Hijo de Dios, es el Cristo, Él lo reconoce, les dice, pero ellos no quieren oír la verdad. Ellos quieren seguir con sus tradiciones, no quieren perder su estatus, no quieren perder su influencia sobre la gente, necesitan ello y por eso sacar del camino a Jesús era una prioridad. La inconsistencia de sus vidas para ellos trajo frutos inmediatos, justicia dolorosa sobre todo a través de los tiempos y en el juicio venidero, y ya lo hemos visto lo que ha pasado con todos ellos. Acabaron con el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender que la tradición religiosa que debería haber hecho conocer al mundo entero el camino de la salvación, por sus intereses mezquinos decidieron matar al Salvador. Ese es el peligro de seguir una tradición y no la verdad de las Escrituras. No sé dónde estés hoy. Tal vez hoy eres más seguidor de las tradiciones y no quieres oír la verdad de las Escrituras. Tal vez te parezca bien lo que todo el mundo hace, porque es una tradición que viene, pero no buscas la verdad. No están las Escrituras. Yo te animo a que tomes una decisión de buscar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna y dan testimonio de Jesús. Bueno, el último caso que vemos es la inconsistencia de Pedro. En Lucas, el capítulo 22 del 55 al 62 nos dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otros afirmaban diciendo, verdaderamente también este está con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora vemos el cumplimiento de lo que el Señor le anunció a Pedro, cuando le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta es la porción que corresponde a eso. Lo vas a zarandear como a trigo. Ahí lo vas a zarandear. Y ahí es cuando el Señor, por Pedro no orar para que el Señor no lo meta en tentación, que lo protege el enemigo, Satanás va a hacer lo que sea. Jesús, en ese momento de angustia tan tremenda, va y ora. Y se conecta y con el Señor, con el Padre, y se prepara en una forma sobrenatural para todo lo terrible que le viene. Pedro, que ha sido avisado y que le han dicho esa inconsistencia de él,
lo lleva a no orar, a creerse suficiente. Pedro tenía ese problema, como la pueden tener muchos de los creyentes, que creen que ciertas cosas consultan con Dios, pero las demás ellos son suficientes, no necesitan. Ellos toman decisiones, hacen lo que les da la gana, porque no quieren. Ya soy capaz de hacer esto. Y aquí está Pedro. Y el Señor sabía que él merecía ser zarandeado y que necesitaba, más que merecía, lo necesitaba. Aquí viene el momento complicado para Pedro. Su inconsistencia saldrá a flote. A pesar de ser la crónica de una muerte anunciada, Jesús le dijo, esto va a pasar contigo. ¿Sí? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces, cuando le dice vas a ser zarandeado y esto va a pasar. No, Señor, aunque tenga que ir a la cárcel o morir, ahí voy. Y todos los demás dijeron lo mismo. Él hablaba y los demás secundaban, pero él hablaba por hablar. Veíamos esa fe fingida que él tenía. Lo va a negar 3 veces. Mientras que el Señor se preparó en esa forma sobrenatural, Pedro no le dio importancia, prefirió dormir. De otro lado vemos a Pedro que sabiendo que Jesús le ha advertido todo esto, yo creo muy en el fondo, y es mi convicción personal, Pedro dijo, eso dirás tú de que yo te voy a fallar y todo, pero vas a ver cómo yo te voy a mostrar que voy a morir, que voy a hacer, no me conoces, yo soy de convicciones, yo voy para allá, para las que sea, Señor, contigo. Yo voy a cumplir todo lo que te he dicho. Y resulta que vemos lo que sucedió. ¿No es esa tal vez tu actitud? Hoy yo te pregunto. Tal vez no es esa tu actitud a veces como creyente. Dios te dice no sigas por allí, pero tú dices mi caso es diferente. Yo sigo. A mí sí me saldrán las cosas bien. Yo sigo por ahí. Yo creo que tengo razón. No, pero es que miras las escrituras dicen eso. No, pero eso yo tengo el mico para la ley. Yo hago otra cosa. ¿Saben? Esa es la actitud de los hombres de los últimos tiempos. Y no importa si eres religioso, si no eres, es la actitud de los hombres de los últimos tiempos. Voy en contra de la ley, voy en contra de todas las cosas, porque yo creo que yo soy muy especial, soy diferente. Y hay una palabra que llama infatuado. ¿Qué es eso? Lo que quiere decir. La característica de los hombres de los últimos tiempos, en 2 Timoteo 3:4, solamente viendo ese versículo porque habla mucho más, dice que cómo serán traidores. Bueno, vimos a Judas. Impetuosos, infatuados. Y vemos a Pedro, impetuoso. El ímpetu, él hablaba y él decía, los demás lo secundaban. Infatuados, mi caso es diferente. Eso puede pasar con todos. Tú dices que yo te voy a fallar, yo jamás te voy a infatuado. Mi caso es diferente. Amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces vemos ese grupo de gente de los últimos tiempos que va a vivir de esta manera, que van a ser capaces de decirle a Dios, no, lo que tú dices no es correcto. Amadores de los deleites, yo prefiero vivir bien, predicar, hacer tu obra, eso no me gusta. Yo quiero vivir bien, cómodo, divertido, pasarla bien todos los días. Entonces, dice el Señor, esta va a ser la gente de los últimos tiempos. Y tal vez como características de creyentes. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A pesar de que son descripciones fuertes, entendemos que esto está pasando ya dentro de la iglesia. Ahora, empieza la zarandeada. Empieza esa zarandeada para Pedro. Y esa zarandeada le dice ahí 56, 57, dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahora, no sé, ponte en las sandalias de Pedro. Jesús está allá. Lo tienen encadenado, ahí amarrado, él está parado. La bulla se oye, alguien gritando ahí dentro de ese grupo. Dios nos permitió estar en ese mismo sitio donde estuvo Jesús en ese momento. Y ahí probablemente caben como unas 50 personas, 60 personas a lo sumo. Y entonces, con todo ese escándalo, sí, mátelo, que diga cualquier cosa. Y sale una mujer, también es de ellos, mátenlo. Está gritando allá. No, yo no le conozco. Y Jesús oyéndolo allá. Pedro, 3 años estuve contigo. Di mi vida por ti. Estoy ahí, apoyando de todo.
no le conozco. Yo no sé, me he quedado pensando si tal vez sea cierto. ¿Cuántos hoy están en la iglesia, se han discipulado, pero realmente no conocen a Jesús? Por eso no hacen nada, por eso no le sirven al Señor. Conocen versículos, pero no conocen a Jesús. Qué terrible. ¿Cuál es tu consistencia? En muchas oportunidades dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, aún a la muerte voy contigo, a la cárcel, lo que sea, yo estoy. Qué poca consistencia. Este es de ellos. No le conozco, no sé quién es. Todavía sigue siendo para él una religión, no una relación verdadera de amistad. Algo que Jesús les dijo cuando estuvo en la cena: voy a dar mi vida por todos ustedes. Soy su amigo, voy a dar la vida por todos ustedes, por sus amigos. Pero él dijo hacer lo mismo, pero está huyendo. La zarandeada continúa, que es algo, dice como, creo que ya se sentía mal con lo que hizo. Esa primera acción debió ponerlo, confrontarlo tremendamente, pero vuelve y hace. Y nos habla ahí el versículo 58 al 60. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y algo que me impresiona de todo esto es que aún su mente estaba cegada. Era tanto los temores que tenía, que no se acordó que Jesús le había dicho eso: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Ya lo negó la primera. Ahora, él se creía poderoso, se creía capaz. Seguramente ese mensaje llegó a su mente, pero él quería cuidar su vida, quería cuidarse a sí mismo y no estaba dispuesto a ser amigo de Jesús como él lo prometió. Será el corazón de nuestro Señor, aquel que vociferaba delante de él todo esto y decía cosas y hablaba y llevaba la vocería, que Jesús dice que lo busca, porque recuerdan cuando viene la oración lo busca y le dice: Simón. Eran 3, recuerda, su grupo, su círculo íntimo eran 3, pero él solo se vuelve a Simón y le dice: Simón, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Tú que eres el líder de este grupo, tú que dices que me amas, que estás dispuesto a todo, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Se refiere a él. Yo creo que por eso el Señor saca un espacio para decir: este que era el que más vociferaba, que estaba cerca de mí, que me amaba y que todo el mundo podía pensar que era cierto. Es impresionante. Ahora, yo veo a Lucas tan benevolente con esta porción que escribe aquí en Lucas de esta historia. Pido que me acompañen ahí a Mateo 26. Ahí en Mateo 26 del versículo 69 al 75, hablando de esta misma historia. Pero Mateo es más drástico en hablar. Y nos dice, ahí en el 69 en adelante: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Qué dice acá? Con juramento. Lo juro, yo no conozco a este hombre. Ustedes están equivocados. Mejor dicho, por mi mamacita, lo juro que no conozco a este hombre. Tal vez dijo por sus hijos, juró: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que porque por lo allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya tenía el léxico de Jesús, eso lo delató que él hablaba como ellos. ¿Y qué dice? Entonces él comenzó. Ya su léxico era cambiado, ya había dejado vulgaridades, ya había dejado la forma de expresarse, hablaba versículos, ya era diferente. Pero para convencer, ¿qué hace? Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir, a decir vulgaridades, a expresarse de una forma incoherente.
para que no lo relacionaran en nada con Jesús, para que pudieran creer que no lo conoce. Y dice ahí, a maldecir y a jurar, no lo conozco. Entonces Pedro se le acercó, se acordó, perdón, de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negará 3 veces. Y saliendo saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, ¿qué es lo increíble de esta porción y de todo lo lo que este hombre hace aquí? Vemos la agresividad de Pedro para ver esas consecuencias. Su inconsistencia fue tan evidente, pasó por la zaranda y mostró que solo era paja, que no había nada de trigo, pura paja, todo lo que estaba hablando. La zaranda prueba nuestra fe, prueba que hay dentro de nosotros. Y Jesús y Dios lo va a permitir en nuestras vidas, porque un día quiere ver qué consistencia tenemos, qué tan consistentes somos. El Señor, pensando en lo que el Señor estaba experimentando a unas horas de ser crucificado, en ese momento debió ser muy triste para él ver a Judas, su amigo, que lo vende y lo entrega. Sus discípulos huyen. Pedro lo niega 3 veces, pero infringiendo muchas de las leyes de Moisés, falso testimonio, ha jurado, ha maldecido. Tremendo. Usó el nombre de Dios en vano. Todo lo que él hizo, violando todos los parámetros para poder justificarse. ¿Qué tipo de creyente es este que hace todas estas cosas? Impresionante. ¿Cómo algo así puede llegar a suceder? ¿Será que estamos imitando estas actitudes de Pedro? ¿Será que esta es la consistencia que nosotros estamos desarrollando? Qué peligro de ver estas circunstancias que sí podrían ser difíciles para ellos, pero que viendo que pasaron tanto tiempo con Jesús y no lo conocían. Esa comunión es la que nos hace crecer. Y si yo no tengo unos hábitos con el Señor de pasar en la lectura y en la oración, esos hábitos no me dejarán crecer, porque es lo único que me lleva a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos da consistencia. Versículos 62, 61 y 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué momento tan impresionante. Jesús, ya golpeado, seguramente el ojo cerrado de los puñetazos que le dieron, sangrando con el tabique de su nariz roto, tal vez el ojo medio abierto del golpe que le dieron, y el otro está maldiciendo, diciendo vulgaridades, diciendo: no conozco a ese hombre. Y Jesús voltea y fija su mirada en él. Yo creo que Pedro hubiera querido la misma muerte ahí en ese momento. El mismo Señor mirándolo a sus ojos. ¿No me conoces, Pedro? ¿Juras por eso que no me conoces? Yo, esa mirada, Jesús mirándote a tus ojos y cuestionando: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me niegas? ¿Por qué juras? ¿Por qué con tu vida niegas que eres hijo de Dios? ¿Por qué eres inconsistente? Este hombre dice que saliendo fuera lloró amargamente. La zarandeada salió grave para él, mostró completa inconsistencia. El único que mostró consistencia en todo este proceso fue nuestro Señor Jesús. Nos da un ejemplo. Y Él llegó hasta la muerte y muerte de cruz en plena obediencia, teniendo el poder como lo mostró para haber traído legiones de ángeles y ser liberado. Pero Él mostró consistencia. Todos los demás una inconsistencia total. Los líderes religiosos, Judas, los demás discípulos y Pedro.
toda una inconsistencia. Con esto te quiero decir, ¿te sientes seguro? ¿Crees que ese no va a ser tu caso? ¿Quieres pensar como Pedro, que tú vas a ser consistente hasta la muerte? ¿Qué estás haciendo hoy de esa consistencia? ¿Verdad entiendes lo que el Señor te está pidiendo? Esto me llevaba a reflexionar dónde estoy, pero quiero que tú lo hagas también. ¿En qué lugar estás? ¿Qué puedes alcanzar con todo esto? Bueno, hoy hemos visto la última parte de ese propósito personal, esa inconsistencia nuestra, cómo afecta todo lo demás. El propósito personal destruye ese plan de Dios, lo aprendimos en todo este capítulo 22 del 1 al 60, 7 porciones que vimos aquí, tremendas, que nos habla de cómo nuestro propósito personal está arruinando el plan de Dios. Lo arruinó antes, lo sigue arruinando ahora. Yo te animo a que repases esta porción y tomes decisiones en tu vida. No solamente digas cómo habla de bonito el Señor, qué nos enseña el Señor. Mira qué tienes que hacer para no seguir en esa misma línea, porque el Señor está esperando que de verdad hagamos su obra. Hoy aprendíamos al ser inconsistente. Tarde o temprano eso se va a mostrar qué tan inconsistentes somos. Lo primero, la inconsistencia está definida como esa falta de coherencia, de estabilidad, de seguridad, de solidez en lo que se es. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres sólido en lo que eres? ¿De verdad eres un creyente verdadero? Y vimos la inconsistencia de Judas, llamado amigo por el Señor, comiendo de su plato, pero no pertenecía al grupo a pesar de su fiel asistencia. La inconsistencia de parecer creyente sin serlo finalmente lleva a la condenación eterna. Si ese es tu caso, estás oyendo por mucho tiempo, pero no has hecho tu profesión de fe o la hiciste y no te sientes seguro de tu salvación, yo te animo que la confirmes. Confirmas tu salvación, porque puede ser el caso de Judas. Peligroso, porque si el Señor llegara esta noche, hay condenación eterna. La inconsistencia de los discípulos en general, esto nos atañe a todos. Caminaron con el Señor por 3 años, recibieron enseñanzas, todo el consejo de Dios, pero no lo aplicaron. Ese es el gran peligro cuando no aplicamos. El peligro de recibir el discipulado bíblico como conocimiento intelectual, no siendo vida, se convierte en conocimiento ocioso. Estos discípulos en eso se convirtió en conocimiento ocioso. 3 años del mejor maestro enseñándoles, del maestro de maestros enseñándoles, y no lo entendieron. Estos intelectuales son los que con cualquier la circunstancia, todos huyeron, habiendo escuchado todo, habiendo recibido todos los mensajes, pero no queriéndolos aplicar. La inconsistencia de los líderes religiosos de ese tiempo, de las tradiciones. La adversidad de los líderes religiosos tradicionales que no quieren creer la verdad de las Escrituras a pesar de que conozcan poco o mucho de ellas, pero nunca las ven como una autoridad para sus vidas. Creen en muchos casos creer eso y no se someten a ellas. La inconsistencia de Pedro, una de las peores inconsistencias que uno podría notar. Tal vez este caso es uno de los más difíciles, pues él muestra potencial, repite versículos, hace actividades del ministerio y se cree es consistente, pero en el momento de ser confrontado niega, jura y maldice para mostrar que no conoce a ese hombre. Tremenda esa expresión tan fea. Probablemente sea cierto, asegúrate de que conoces al Señor Jesucristo y no solo a ese hombre. El peligro de no imitar los hábitos del Señor produce esta inconsistencia. Cuando no practicamos lo que Él nos enseña, produce inconsistencia. Que tomes una decisión, mi hermano, porque la palabra de Dios y los discipulados y todo lo que nos enseña es para ponerlo en práctica. El discipulado es vida. Mientras no sea vida, y tú solo sabes si verdad está haciendo vida en ti, si no es vida, mira, si no tienes hábitos en este momento, es porque no estás aplicando lo que el Señor dice. Bueno, vamos a terminar hoy en oración. Padre, te doy
gracias por el tiempo que nos ha regalado, porción del capítulo 22, cómo nuestro propósito personal afecta el plan tuyo. Dios, cerramos de una forma dolorosa. Jesús, viendo toda su inversión de esos 3 años en esos discípulos, que ninguno quedó allí para justificar tu nombre. Y si tú no hubieras resucitado y hubieras aparecido a ellos, tu trabajo hubiera sido en vano. Pero gracias a la resurrección que a nosotros nos da vida eterna y la seguridad eterna, y donde venciste la muerte, venciste el pecado, hubo victoria. Pero también hubo el desafío para aquellos que habían recibido todo, que no habían querido vivirlo. Dios, haz que un milagro como esto suceda en tu iglesia. Necesitamos que avives el fuego del don que has puesto en cada uno de nosotros. No permitas que sigamos siendo esos creyentes mediocres, que te negamos, que mostramos al mundo una inconsistencia total. Dios, hace ese cambio en nuestras vidas, transfórmanos y permite que podamos ser instrumentos. Te pedimos que nos abras puerta grande y espaciosa para llevar tu palabra a todo lugar. Ahora que estamos hablando de misiones, yo te pido por Calamar, te pido por Galapa, por Ciénaga, por Riohacha, lugares donde estamos proyectando estos viajes, Señor, para alcanzar a esas otras familias que están allí. Ábrenos puerta grande y espaciosa y levanta los siervos que han de ir. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo, y te pido que te quedes con nosotros y que nos señales las cosas que hay que ajustar en nuestras vidas para que podamos hacerlo. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si en tu caso, como hablábamos hoy, no tienes una relación personal con Cristo, o tal vez sientas dudas de tu salvación, yo te pido que te quedes al final, oigas este video que nos habla de cómo tener esa relación personal con Cristo y que te asegures de ser salvo, tengas pérdida eterna. Y a mis hermanos, ya oímos hoy, les pido que repasen qué cosas en sus vidas son inconsistentes para que podamos ser siervos verdaderos del Señor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les guarde. Hola, si has entendido el mensaje de Dios para tu vida y tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, permítenos guiarte con la manera de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es sin pecado. De hecho nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, el hombre es pecador y por eso no podemos relacionarnos con Dios directamente. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos dos versículos nos dicen primero que todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios, lo cual significa que estamos descalificados delante de Dios. No damos la medida, estamos excluidos delante de Él. En Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ese fallarle a Dios con nuestras vidas, causa la muerte, una muerte tanto física como espiritual. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. La muerte en términos bíblicos significa separación eterna. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. Imagínate cerrar tus ojos por última vez en este mundo y abrirlos en un lugar de tormento y de condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Así que Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. En Romanos 6:23, terminando de leer el versículo completo, nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un regalo. Dádiva es regalo. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Pero nota que ese regalo no es por las obras que hagamos, no es por las religiones que tengamos o por las filosofías humanas. La salvación es un regalo que no es barato, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hacer 3 cosas con un regalo. La primera, rechazarlo. Puedes rechazar la salvación que Dios te ofrece, irte y condenarte para siempre. Lo segundo que puedes hacer con un regalo es tratar de comprarlo. Es imposible comprar el cielo. Alguien decía que Dios no está interesado en vender la entrada al cielo, y tampoco el hombre tiene la capacidad de poder comprarlo si tuviera la manera. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es un regalo que tú tomas o rechazas. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos dice que el hombre necesita creer y recibir. Necesitamos creer y recibir a Cristo, creer en lo que Él hizo y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, habiendo renunciado a cualquier intento humano de salvarnos por nuestros propios medios. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que nos dice que hay que confesar con nuestras bocas, creyendo con todo el corazón, primero que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que no existe nadie más, Él es nuestro Señor, y que sea el Señor ahora de nuestras vidas. Creer con todo el corazón que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, y depositamos toda nuestra confianza en esa obra perfecta y preciosa por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación es a que recibas a Cristo, recibas al Hijo de Dios, recibas el regalo de la salvación, entendiendo tu gran necesidad. Y la Biblia nos promete que todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho, le da el privilegio, le da el poder de ser un hijo de Dios. Es creer con todo tu corazón que Cristo, Jesucristo, el Señor, pagó el precio de tus pecados, precio que tú y yo merecíamos pagar. Es entregarle tu vida al Señor y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú has entendido, si entiendes que estás perdido en tus pecados y que tu única opción es Jesucristo y no hay más, el paso siguiente es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Luego de esta grabación, puedes inclinar tu cabeza y hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. O si deseas, puedes hacer esta oración conmigo. Oración que muchos de nosotros hicimos hace un tiempo. Ahora la oración no es mágica, tampoco es una oración que por repetirla varias veces, no. Es tu corazón delante de Dios.
Si deseas, puedes hacerlo. Te podemos guiar con las palabras. Son palabras de tu corazón delante de Dios. Dile a Dios lo siguiente, si lo deseas hacer en este momento. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó, demostrando ser Dios. El día de hoy, y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por este regalo tan grande. Dame entendimiento para seguirte. Que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú oraste, haznoslo saber. Habla con las personas que te han invitado o te hicieron llegar esta grabación. Estamos para servirte, para cuidarte, para guiarte en los siguientes pasos a dar para que crezcas y seas obviamente la persona que Dios quiere que seas. Haznoslo saber para poderte guiar con los pasos a tomar. Un abrazo grande.